Muy buenas noches, que el Señor bendiga a su pueblo amado y a todos los que están viendo o escuchando este culto de oración y escuela bíblica. Esperamos que sea de bendición para todos. Mis hermanos, estaremos buscando en nuestra Biblia el Salmo 31 en su verso 24. Salmo 31, verso 24. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Esforzaos. Mis hermanos, en este tiempo, más que en otro, porque ninguno habíamos vivido algo parecido, debemos forzarnos más. El Señor en esta palabra nos enseña que siempre las cosas no son fáciles. Aquí nos manda a esforzarnos a nosotros lo que esperamos en Él. Y dice que tome aliento vuestro corazón. Pero el aliento viene de Jehová. Es para que nuestro corazón esté confiado y tranquilo en medio de cualquier situación, para poder salir victorioso en Cristo Jesús que nos fortalece. Mis hermanos, vamos a estar orando. Tengo por acá esta oración que es: tenemos que orar por el pueblo de Dios, por todos, donde quiera que esté el pueblo de Dios, y por avivamiento. Más en este tiempo necesitamos un avivamiento de la palabra en nosotros, o sea que busquemos más de la palabra, la leamos más, la vivamos más, para que podamos darle aliento al que no tiene a Dios, porque nosotros sí lo tenemos. Entonces nosotros no debemos, sí podemos, pero no debemos estar hablando como los demás. Que cuando digamos algo que nos está pasando, digamos también que Dios tiene el control, y que Dios es nuestra fortaleza, y que Dios nos va a ayudar, y que Dios les va a ayudar a ellos. Tenemos que ser gente de esperanza, darle esperanza al que no tiene a nuestro Dios. Amén. Vamos a estar orando. Bendito Dios y Padre nuestro, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, eres tú, mi buen Dios. Te amamos, Dios, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos en esta noche, Padre, pidiéndote, Dios todopoderoso, que tú estés en medio nuestro, en toda nuestra vida, Señor, dándote gracias por un día más, dándote gracias por el aliento, oh Dios, dándote gracias por los alimentos y porque estamos tranquilos a pesar de todo. También por lo que estamos sanos, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por lo que están sanando, Dios. Te damos gracias, Jehová, en el nombre de Jesús, por lo que tú eres. Te damos gracias. Tú eres nuestro Dios, nuestro hacedor, nuestro sanador y nuestro proveedor. Tú eres Jehová Jireh. Jehová provee. Provee fortaleza, provee paz, provee en lo económico, en la salud y en lo espiritual. Tú provees, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te presentamos tu pueblo, Señor. Te presentamos tu pueblo, Dios, donde quiera que está, para que tú, Jehová, te glorifique en cada uno de nosotros, Señor. Para que tú estés trayendo todo el aliento y la paz que necesitamos. Para que tú nos estés dando palabra, Dios mío, que cada vez que vayamos a la Biblia y leamos, encontremos lo que andemos buscando, Padre. Que nuestros ojos y nuestra mente y nuestro corazón estén enfocados en la palabra, Padre. Glorifícate, Dios, en tu pueblo. No deje que desmayemos, Dios. No permita que desmayemos, Señor. Dios mío, mi Dios amado, Dios eterno, Dios de paz. Aleluya. Santo eres, Señor. Dios que moras en las alturas y que nos ve. Oh Dios, tú eres nuestro Dios. Delante de ti estamos, Señor.
dándote gracias, Señor, dándote gracias, porque hemos pedido mucho y seguiremos pidiendo, Señor, pero también tenemos mucho por qué darte gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por cada hermano, Dios mío, por nuestros pastores, por cada niño, por cada caballero, por cada dama, por cada joven, por cada adolescente, Dios mío. Dios mío, yo tengo una oración principal que hacer, Señor. En mis oraciones también la hago, mis oraciones personales, y es hacer un clamor por la juventud y por los adolescentes, Dios mío, que han tenido que vivir esta pandemia, este encierro, Dios mío. Ellos que ven sus esperanzas, sus estudios, sus empleos, Señor, muchas cosas que tenían que hacer y no la pueden hacer, y se deprimen mucho, bendito Dios, pidiéndote por todo y especialmente por ellos, porque al ser jóvenes, Padre Celestial, y al tener tantos proyectos, Señor, ellos se deprimen más. Fortalécelos, Señor. Fortalécele, Dios. Que ninguno, Dios mío, se devuelva de tu camino, Padre. Glorifícate, Señor. También glorifícate en los padres para que sepan sobrellevar a sus hijos en el hogar, para que sepan instruirlo más en la palabra. Que nosotros los padres estemos haciendo lo que hay que hacer en este tiempo de pandemia, donde todos estamos encerrados. Que veamos lo que nuestros hijos hacen, Dios Todopoderoso. Que le dediquemos el tiempo, no un tiempo de hacer muchas cosas en la casa, sino leyendo la palabra. Que a la hora del culto nos reunamos, que llamen a los niños, a los adolescentes, los jóvenes, todos se sienten en familia a escuchar el culto. Y que te puedan dar gracias, Dios mío, que seamos edificados en cada culto, Padre, que se está pasando. En el nombre de Jesús. Avívanos, Señor, avívanos en tu palabra, Dios mío. Que ninguno de nosotros, Señor, se descarríe, sino que esto sea una oportunidad para afianzarnos más. Se vería extraño, se oye extraño decir una oportunidad en medio de esta tragedia, pero al que ama a Jehová todas las cosas le ayudan a bien. Y esto, si nos ponemos en las manos de Dios, será para bien, mis hermanos. Que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde. Ahora, mis hermanos, vamos a estar presentando al grupo de adoración. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Kenia Silvestre. Vamos a adorar al Señor con esta sublime alabanza. Aleluya. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar.
y quiero más, no me quiero conformar, no me quiero conformar. Te he probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Aleluya, seguimos con la oración. La oración es la llave de todo, aleluya. El abanico sigue dando vueltas mientras corren las horas de reloj. Ahora las calles se encuentran desiertas, solo se escucha un grito de dolor. Y mientras tanto en una habitación de un moribundo lleno de dolor, en su lecho aún quiere vivir y sus padres no saben qué decir. Tan solo una oración puede curar tus heridas. Una oración puede llenarte de vida. Una oración abre las puertas de los cielos. Una oración puede curar al enfermo. Solo una oración. Cierra sus ojos en su aflicción, ya se ha olvidado que tiene dolor. Cambió su rostro y se llenó de paz,
y sonrisa y pone a llorar. Y mientras tanto en otra habitación, sus padres ríen de consolación. Hay una esperanza para ti, un milagro puedes recibir. Tan solo una oración puede curar tus heridas. Una oración puede llenarte de vida. Una oración abre las puertas de los cielos. Una oración puede curar al enfermo. Solo una oración. Aleluya. Tan solo una oración puede curar tus heridas. Una oración puede llenarte de vida. Una oración abre las puertas de los cielos. Una oración puede curar al enfermo. Solo una oración. Solo una oración. Solo una oración. Saludos mis hermanos y que Dios les bendiga de manera especial. Les saluda su amigo y hermano Jorbis Molina Berroa y es para mí un placer tener este tiempo para compartir con ustedes la clase bíblica de este jueves 14 de mayo bajo el tema La recompensa de buscar a Dios. Esta está basada en el libro de Amós, capítulo 5, del verso 4 al 15 y vamos a estar viendo ¿qué sucede cuando nosotros decidimos buscar al Señor? Para esto vamos a estar orando para que el Señor nos ayude a entender esta clase bíblica. Amante Dios que estás en los cielos, gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia y bondad. A ti sea el honor y el reconocimiento, Señor. En esta hora te ruego que tu bondad y tu sabiduría sea con cada uno de nosotros. Edifícanos con esta clase. Gracias por haberme edificado a mí, Señor. Gracias, y te ruego también que lo hagas con cada uno de los que puedan ver u oír esta enseñanza. Bendice a cada hermano, guárdale y protégele en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, el tema es recompensa de buscar al Señor y para ello vamos a estar leyendo en el libro de Amós, en su capítulo 5, verso 4 al 15, y dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis por Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será desechada. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José, y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia le echáis por tierra, buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, y el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis del vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afliges al justo y recibí cohecho. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres.
Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Amén y amén. Hay 3 objetivos principales que vamos a estar viendo. Número 1 es informarse a través del mensaje que Dios envió por medio del profeta Amós a la nación de Israel. ¿Qué le mandó a decir el Señor? Número 2 es reflexionar acerca de la misericordia divina producto del arrepentimiento. ¿Qué pasa cuando nos arrepentimos? Y 3, decidir buscar a Dios y consagrar nuestra vida a Él. Estos son los 3 objetivos que vamos a estar viendo. Y dando inicio, vamos a tener como introducción de que el libro de Amós se escribió en el siguiente contexto. La nación de Israel estaba dividida en la parte norte, que correspondía a Israel, el cual era gobernada en ese tiempo por Jeroboam II, y la parte sur, que correspondía a Judea y a Benjamín, estaba gobernada por el rey Usías. Ambos reinos se habían orientado o habían sido prosperados en gran manera. Sin embargo, ellos se desviaron de guardar la palabra del Señor. Y en el caso del norte, de manera particular, ellos optaron incluso por convertir los lugares santos a Jehová en lugares de idolatría para llevar sacrificios a dioses falsos. El juicio fue mayor sobre ellos, pero al final ambos recibieron su retribución por desviarse del camino. Partiendo de aquí, vamos a ver en el punto número 1, que es una advertencia a tiempo. Dios nos advierte a tiempo. Y la parte A de este punto dice, por abandonar la palabra del Señor, según el verso 4 y el 5. Dice, la tónica dominante del libro de Amós es el juicio severo contra quienes habían pecado. Contiene un mensaje de juicio contra las naciones que circuncidaban a Israel: Siria, Damasco, Filistea, Fenicia, Edom, etc. Se explica el mal que cometieron y que precipitó el juicio sobre ellas. Pero entre las naciones que serían castigadas estaba Judá e Israel, que formaban el pueblo del pacto. Entonces fíjense que en este caso Dios no deja por inocente a nadie, aunque sean sus escogidos. Recordemos que Israel es su pueblo escogido por Él. Sin embargo, por cometer pecado, por apartarse de la palabra, Dios también derrama su juicio sobre ellos. Y esto le puede ocurrir a cualquiera que se desvíe del conocimiento del Señor. Su juicio y su castigo están sobre nosotros. El pecado de las naciones paganas consistía en hechos injustos contra sus semejantes. Pero en el caso del pueblo de Dios, en haber abandonado la ley divina, que era una rebelión de carácter de Dios, porque menospreciaban la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, según el capítulo 2, verso 4. ¿Qué quiere decir? A los pueblos que no guardaban, que no tenían el mensaje de Dios para guardarlo, el castigo era por el maltrato que tenían hacia los semejantes. Sin embargo, el castigo hacia el pueblo del Señor era el haber olvidado o haberse desviado de la palabra del Señor. A nosotros nos van a llamar a cuenta por esto, por desviarnos de la palabra del Señor y por no tener cuidado de nuestros semejantes. Así que es importante siempre pensar en nuestro hermano, en nuestro vecino, en nuestro amigo, que tanto necesita de nosotros. Nosotros debemos estar ahí para cumplir la palabra del Señor y para socorrerle cuando lo necesite. En Israel, en días de Amós, 3 cosas había hecho la nación. Se había apartado de la ley de Jehová, había levantado centros de culto a deidades paganas en ciudades, por ejemplo, como Betel, Gilgal y Beerseba, y también pensaban que podían practicar un sincretismo religioso, el cual ligaban dioses falsos con adoración a los dioses falsos con la adoración a Jehová de los ejércitos. La falta de religión
es sarcásticamente denunciada por Amós en el capítulo 4, del 4 al 5, cuando los invitó a formar, o cuando los invitó en forma irónica a ir a Betel, lugar donde habían hecho un becerro de oro. Fíjense que otra cosa importante ellos mencionan. Lugar donde habían de ir a adorar al becerro de oro, diciéndoles: vayan a Betel a pecar, vayan a Gilgal y sigan pecando, y luego traten de remediar su mal comportamiento trayendo ofrendas y diezmos. Fue como si hoy alguien invitara a ir a la iglesia a pecar. ¿Qué quiere decir esto? A veces nosotros pensamos que porque contribuimos en la obra del Señor, sea con las ofrendas, con el diezmo que tú dispongas para entregarlo, piensa de que eso te va a dar como un salvoconducto para tú poder obrar contrario al resto de la palabra del Señor. Si bien es cierto que el Señor nos llama a contribuir de manera abundante para su obra, también es cierto de que eso no nos justifica, porque el que da la riqueza es el Señor. Y nosotros debemos procurar amar a nuestro prójimo, debemos procurar guardar la palabra del Señor. No es solamente contribuir con el servicio, con lo económico, sino contribuir en guardar la palabra del Señor, en obedecer. El punto B habla de la misericordia. Dice lo siguiente: por menospreciar la misericordia de Dios. Una de las grandes quejas de Dios contra el reino de Israel y Judá era que a pesar de las muchas llamadas para que se volviesen a Él, no lo habían hecho. Se mencionan 5 castigos: hambre, sequía, langostas, violencia y desastres, que Dios fue enviando uno tras otro con el propósito de que se volviesen a Él. Sin embargo, ellos no lo hicieron así. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha llamado a nosotros a volvernos de nuestros malos caminos y permite que lleguen a nosotros dificultades, pruebas, que lleguen situaciones difíciles? Sin embargo, continuamos con el mismo carácter y con la misma acción. Dios anhela de nosotros que cambiemos. La advertencia de Dios es que se encuentra en el verso 6 y es categórica, cuando dice, indicando de que de no buscarle, nadie detendría el fuego que se aproximaba. Para el arrepentimiento no hay alternativa, y una vez que el castigo de Dios se manifiesta, no hay forma de detenerlo. Lo único que detiene a Dios del juicio es volverse a Él, pero hay que hacerlo a su debido tiempo. Cuando Dios decide castigar, no hay quien lo detenga. Pero nosotros tenemos la facultad de arrepentirnos y cambiarnos de nuestros malos caminos y volvernos a Él. Bueno, ahora vamos a ver el punto número 2, que dice un contraste entre la injusticia y la grandeza de Dios, según Amós 5, del 7 al 8. El punto A dice: el pueblo pervertía la justicia. En el verso 7 y 8, el profeta hace un contraste entre la corrupción espiritual que había en la nación y la omnipotencia divina. Téngase en mente que Amós hizo referencia a 3 sitios que había convertido en centro de idolatría, que es Betel, Gilgal y Beerseba. En Betel fue cuando Dios tuvo el encuentro con Jacob, que le dio promesa de bendiciones, que le dijo que lo iba a bendecir. Fue el lugar donde Jacob hizo pacto con el Señor. Sin embargo, en el futuro fue cambiado para ser un lugar de idolatría y de profanación. En Gilgal sucedió que fue el primer campamento después que los israelitas cruzaron el mar en seco. Después que pasaron el Mar Rojo, este fue el primer lugar donde ellos se establecieron, y allí levantaron un altar con 12 piedras tomadas del río, piedras sin labrar. También fue un lugar santo en la antigüedad, sin embargo cambió. También Beerseba, ¿qué podemos decir de Beerseba? Beerseba había sido la residencia de Abraham, Isaac y Jacob. Su nombre es esposo del juramento, y se originó por el juramento que hizo Abraham y Abimelech, rey de Gerar. En este caso es importante destacar, hermano, de que lo que nosotros hayamos hecho en el pasado para el Señor, debemos guardar de perseverar. No podemos cambiar. Lo que antes fue santo, hoy es santo.
Si el mentir antes era pecado, hoy no debe ser una opción. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros tenemos una conducta en el pasado, buscamos al Señor, leemos la palabra, oramos. Sin embargo, en el tiempo podemos permitir que esa comunión se pierda y podemos desviar la mirada y podemos justificar, no así que yo predicaba, yo oraba, yo cantaba. Eso no es válido. Debemos llevar una vida íntegra en el Señor todos los días de nuestra vida. Toda persona, familia, sociedad o iglesia que abandona a Dios cambia la dulzura de la bendición por la amargura del pecado. El andar en santidad es dulce como la miel. La palabra del Señor es dulce. Y cuando cambiamos esto por el pecado, entonces pasamos a vivir en amargura, en dolor. El punto B dice, el pueblo ignoraba la grandeza de Dios. El verso 8 contiene un mensaje de juicio envuelto en una descripción elegante de la grandeza de Dios. El contraste entre la grandeza de Dios y la maldad del pueblo se hace con fines evangelísticos. Ponga atención a esto. Nadie puede vivir una vida disoluta y tener una fuerte convicción de quién es Dios. Cualquiera que mantiene claro en su mente lo que es la omnipotencia de Dios, la santidad y la justicia divina, necesariamente corrige su camino. Así que una persona que realmente conoce a Dios no cambia su caminar. Y si usted ve a alguien por ahí diciendo, sí, yo conozco al Señor, yo sé del Señor, y está llevando una vida de pecado, quiero decirle que está mintiendo. No podemos engañarnos. Aquel que conoce a Dios, aquel que conoce lo severo que son sus juicios y lo terrible que es su poder, no se desvía del camino. Podrá tropezar, pero se vuelve al Señor. El verso 8, además de tratar acerca del completo control que Dios tiene del universo, habla de las intervenciones judiciales que Dios castiga a quienes abandonan su palabra. Como lo dice en este pasaje bíblico, nosotros no podemos desviarnos del camino del Señor porque irremediablemente vendrán sus castigos. Pero también puede hacer lo opuesto, convertir las tinieblas en mañana, la oscuridad en claridad. Y por eso el apóstol Pablo escribió, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así como el Señor, cuando nos desviamos de su palabra, castiga con severidad, también Él tiene misericordia y resplandece su rostro cuando nosotros nos volvemos a Él. Este es el llamado que Él nos hace a nosotros en este día. El punto 3 habla de la maldad del pueblo y la oferta divina. ¿Qué tenemos aquí? La parte A dice, además del pecado y de la idolatría y del sincretismo religioso, amalgaba el culto a Jehová con otras deidades cananeas. El pueblo ofendía seriamente al Señor, abusando de sus semejantes. Y esto es una parte importante. Cuando nosotros abusamos de los demás, el Señor nos va a llamar a cuentas. No debemos abusar del hermano, no debemos abusar del vecino, no debemos abusar de una posición de poder. Debemos mantener la humildad y debemos mantenernos como siervos de Dios donde quiera que nos encontremos. El Señor hace esta mención de acuerdo al punto B, porque Él hace un llamado urgente al arrepentimiento. Fíjense que todo lo que hemos visto aquí, negligencia de la palabra, cambio de conducta, mal vivir, el Señor hace un llamado para que nosotros nos cambiemos, nos volvamos a Él. Este es el mensaje final. Y quiero concluir, hermano y amigo que nos esté escuchando, de que es tiempo de que nosotros revisemos nuestra vida, de que cambiemos, de que observemos si realmente estamos obedeciendo la palabra del Señor. Este es el llamado que Él nos hace hoy. Volvernos a Él. Y esto trae recompensa de bendición para nosotros. Quiero concluir con los puntos que menciona el resumen. Se debe tener cuidado de no olvidarse de Dios cuando se ha prosperado económicamente. Debemos cuidarnos de esto, no desviarnos del camino.
Se debe evitar combinar el culto a Jehová con otros cultos extraños. Debemos tener cuidado de guardar el culto y la reverencia al Señor. Y debemos evaluar qué estamos haciendo, si la Biblia lo soporta o no. Debemos tener también, o el resultado del abandono de Dios sería la destrucción de la nación. Apartarnos del Señor es juicio y destrucción para nosotros. Y punto número 5, Dios en su misericordia extendió repetidos llamamientos para que volvieran a Él y evitaran así el mal que se aproximaba. Quienes lo hicieron fueron protegidos, los demás muertos o llevados en cautiverio. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El Señor nos llama a arrepentirnos, a cambiar, a mirar su rostro, a mirar su palabra. ¿Qué haremos? ¿Seremos indiferentes? ¿Continuaremos llevando una vida de pecado contraria a Él? Si hacemos esto, recibiremos muerte y castigo. De lo contrario, si cambiamos nuestra mirada al Señor, si nos volvemos a su palabra, vamos a recibir bendiciones y vamos a recibir su cuidado y protección. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y recuerde, la recompensa de buscar al Señor son bendiciones abundantes.